ejemplo, les doy una tarea hoy día, no se va a entregar ninguna tarea la próxima semana. Se entrega la subsiguiente. Se pospone. ¿Ya? Y nosotros vamos a estar en jornada de reflexión y ustedes van a tener como actividades que tienen que ver con el área de orientación, pero nada que tenga que ver con tareas. ¿Ya? Eso. Así que buenas noticias para los que estaban pidiendo algo de ese estilo, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado. Sí. Así que se logró. ¿Ya? Bien. Vamos entonces con la materia. Ya habíamos terminado con todo lo que tiene que ver con economía. Y entonces lo que vamos a ver ahora es el periodo de entreguerras. Entreguerras me refiero al periodo entre medio que se da entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, aparte de ser una guerra muy sangrienta, y la primera guerra que tiene el nombre de mundial, porque no solamente se significó en un solo lugar, sino que se significó en otros lugares del mundo y además sus consecuencias se vieron en casi todos los lugares del mundo. La Primera Guerra Mundial generó también profundos cambios en el mapa europeo, como por ejemplo que se desintegraron viejos imperios continentales, como por ejemplo el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Austrohúngaro, y de ahí surgen nuevos estados, y también tuvo consecuencias económicas debido a la deuda de la guerra que adquirieron algunos estados, como por ejemplo Alemania. Todas esas secuelas provocaron una serie de transformaciones sociales y culturales que van a llevar al surgimiento de la sociedad de masa, que va a ser la característica del mundo occidental durante todo el siglo XX. El mundo occidental se refiere a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, y en cierto sentido todos los lugares que han sido influenciados por la cultura europea. Por lo tanto, también el mundo occidental se entiende, América Latina también forma parte del mundo occidental. Bueno, luego, en los años 20, después de que se superó la crisis económica, se van a vivir años de relativa prosperidad, ya en algunos países europeos y sobre todo en Estados Unidos, que entraron en una fase de expansión económica, sobre todo que creó un clima de euforia y confianza en el sistema capitalista. ¿Ya? A lo largo de todos estos años, la mejora en los niveles de vida, las mayores facilidades en la concesión de créditos para las personas y la influencia de la publicidad para ayudar a extender el consumo individual. Si la gente empezó a consumir cada vez más, lo que va a potenciar el surgimiento de la llamada sociedad de consumo, que se va a convertir en el símbolo, que se convirtió en símbolo de bienestar y prosperidad. Es decir, la gente sentía que al tener más facilidades para consumir y poder consumir más, estaba entrando en un mundo de prosperidad sin límite. Este modelo de vida americano se puede reflejar en el siguiente fragmento que voy a leer a continuación. Dice así: en el siglo XIX el mundo seguía su camino fijándose en la moda francesa para los vestidos, las joyas o los perfumes, comerciando según los métodos ingleses, viajando a Alemania para buscar ciencia y música. Pero nosotros ahora hemos cambiado todo eso. El jazz americano está a punto de expulsar a Wagner de Alemania. La arquitectura americana supera a la de Grecia clásica. El cóctel americano ha conquistado los cafés de París y los boxeadores ingleses se naturalizan americanos. Boletín de la Sociedad de Geografía de los Estados Unidos. ¿Ya? Eso está dando cuenta de que el estilo de vida americano es en esta época cuando se populariza y comienza a ser como el patrón o el modelo que empieza a imitar en el resto del mundo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de la aparición de una sociedad de masa. ¿Qué se entiende por sociedad de masa? Que hemos estado hablando harto del tema y no hemos hablado de qué se trata. La sociedad de masa se define como aquella en que la mayor parte de la población consume bienes y servicios.
además de participar del proceso productivo y de la vida política y cultural. Es decir, en la sociedad de masas, las personas se hacen parte del proceso, o sea, se vuelven al mismo tiempo consumidores, son trabajadores, consumidores y también participan de la vida política y cultural, también son ciudadanos. ¿Ya? Bueno, en gran medida esa transformación se hace posible gracias a que en el inicio del siglo XX comienza a aumentar la cantidad de personas que habitaban en las ciudades. Es decir, entre más gente comienza a habitar en las ciudades, más se hace claro poder distinguir esta llamada sociedad de masas. Hay algunos elementos de la sociedad de masas que contribuyen a la discusión de esta idea de sociedad de masas, que son los siguientes. Por ejemplo, la presencia de la prensa escrita. ¿Ya? La prensa escrita era el principal medio de comunicación masivo desde fines del siglo XIX en el mundo. Y a partir del siglo XIX se hizo más patente aún por la mejora de las técnicas en la producción de papel y de impresión, que permitió abaratar los costos, y también esto fue ayudado en la difusión de la prensa escrita con el incremento de la alfabetización, es decir, mientras más gente sabía leer, más aumentaron la difusión de los periódicos. Y eso fue posible gracias a las políticas públicas de educación primaria y el aumento lo que aumentó el número de lectores. Y el aumento del número de lectores, obviamente, como consecuencia. Otro medio de comunicación que fue importante en esta configuración de la sociedad de masas del periodo de entreguerras fue la radio. ¿Ya? Bueno, este nuevo medio de comunicación requería la propiedad de un aparato de radio por parte del oyente, por lo que no todo el mundo tenía acceso, por lo que su difusión solo tuvo éxito en los países industriales más prósperos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc., Canadá. Allí la radio se expandió de manera sorprendente durante todo este periodo de entreguerra y se convirtió en la principal tecnología de información, entretenimiento y publicidad que penetró en la privacidad doméstica. ¿Ya? Es decir, en los países industriales era muy común que en las casas existiera una radio donde la gente podía tener acceso a todo este tipo de información. Además, la radio se va a empezar a convertir en una importante herramienta para los políticos, que necesitaban llegar a la mayor cantidad de personas durante este periodo. Ya se transformó en un medio de propaganda. También fue importante el cine, ¿ya? Que junto con la radio fueron los primeros medios de comunicación que nació como un entretenimiento netamente popular, porque no requería ningún tipo de instrucción, es decir, a diferencia de un periódico que requería que la persona supiese al menos leer y escribir, o sea, leer. En este caso, el cine no necesariamente había que saber leer para poder disfrutar de él. La primera expresión de esta nueva forma de arte fue el cine mudo, que se va a caracterizar por ser popular, accesible y fácilmente reproducible. Otro proceso que se dio durante estos años va a ser la ruptura de los cánones tradicionales, de los modelos tradicionales, en el ámbito de la cultura. ¿Ya? Aquí ustedes van a poder, cuando hablemos seguramente van a poder asociar lo que hemos visto con lo que se les ha pasado alguna vez en arte. No sé en qué momento les pasaron como la vanguardia del siglo XX. ¿Se las pasaron? Sí. ¿Sí? Así que les va a ser familiar la clase cuando hablemos de esta parte de la materia. Ya. En este contexto de profundas transformaciones sociales y culturales también se produce una crisis de los valores tradicionales y propios de la burguesía que hasta entonces habían sido aceptados y seguidos por la sociedad europea, como la idea de una familia nuclear, la idea de que la mujer tenía que solamente circunscribirse al cuidado de los hijos, etc. Esas ideas comienzan a cambiar, las mujeres comienzan a ser mucho más independientes, comienza el proceso en que ellas comienzan a pedir
ya algunas obtienen el derecho a voto o se acercan a obtener el derecho a voto, empieza a surgir la idea de que quieren jugar un rol igualitario con los hombres, ¿ya? Entre otros profundos cambios que se dieron, solamente un ejemplo. Frente a ese diagnóstico, la reacción de los artistas toma diferentes formas, dando lugar a diversas corrientes artísticas conocidas con el nombre de vanguardias. ¿Ya? Ahí es donde surgen las vanguardias del siglo XX. Pese a que las vanguardias no todas iguales, sí presentan ciertas características como en común que nosotros podemos distinguir. Por ejemplo, uno sería la oposición a las instituciones artísticas tradicionales, como las academias y los museos. Otra característica sería la negación del positivismo de fines del siglo XIX y de su fe en el progreso indefinido y la razón. Es decir, esa idea de que el mundo... Bueno, el positivismo es una corriente, la voy a resumir brevemente, una corriente de pensamiento que dice que todas las cosas, para ser, todas las cosas que se exponen tienen que ser probadas. Por ejemplo, un escritor positivista, que fue un historiador que hablara del siglo XX, dice: Julio César fue envenenado, tiene que mostrar la prueba de que fue envenenado. Se tiene que, al mismo tiempo que cuando dice eso, él coloca un escrito encontrado en una ruina que demuestra que eso pasó. ¿Ya? El positivismo es así, todo lo que se muestra o se plantea tiene que ser probado. Esa idea fue negada por las corrientes vanguardistas y también la idea que tenía el positivismo de una fe en el progreso indefinido y la razón. Es decir, que el mundo siempre iba para adelante, siempre iba ascendiendo, siempre iba mejorando, por así decirlo. Y iba mejorando gracias a la aplicación de la razón, es decir, de la lógica. Todo eso fue negado por incluso la misma lógica fue negada por estos mismos artistas, vanguardistas. Y otra característica fue la defensa de sus ideas sociales, políticas, artísticas, entre otras, a menudo expresadas en manifiesto. Es decir, ellos hacían siempre un manifiesto para expresar sus ideas y lo que estaba detrás de su manifestación artística. Más adelante vamos a leer un manifiesto para que tengan claro de qué se trata eso. Bueno, algunas de las vanguardias que surgieron durante este periodo van a ser las siguientes, que vamos a ver a continuación. Primero, el expresionismo. El expresionismo nace en Alemania a comienzos del siglo XX y se expande de ahí a toda Europa, con expresión en la música, la pintura, la literatura y el cine. Aquí en el expresionismo se daba mayor relevancia al sentimiento y la emoción del artista por encima de cualquier pretendida presentación objetiva o realista. O sea, eso es como una oposición a lo que plantea, por ejemplo, el positivismo. ¿Ya? Uno de los representantes más importantes y más conocidos fue el noruego Edvard Munch. ¿Ustedes conocen la obra principal de Edvard Munch? Sí, El Grito. El Grito, muy bien. ¿Ya? Por ahí se puede ver claramente una expresión expresionista, ¿cierto? ¿Ya? Después, el cubismo. Surge a inicios del siglo XX y este movimiento proponía representar el espacio en la pintura fragmentándolo en planos sólidos, ¿ya? Dejando de lado la perspectiva y permitiendo que los distintos ángulos de imagen pudieran ser percibidos simultáneamente desde diversos puntos de vista. Entonces, esta idea de cómo recrear la perspectiva tiene una idea como de recrear la realidad tal y como es. El cubismo no trataba de ver trataba de enfocar las cosas desde otro punto de vista, ¿ya? Y con diferentes ángulos, etcétera, no recibiendo la realidad de un punto de vista tan, comillas, lógico. Bueno, importantes figuras de esta corriente fueron obviamente Pablo Picasso y George Braque. ¿Cuál es la principal obra de Picasso?
¿Lo ubican? No la principal. ¿Guernica? ¿Alguien dijo Guernica por ahí? Sí. Guernica. Sí. Esa es como una de las más icónicas. ¿Ya? Y ahí, si ustedes se acuerdan, se puede ver reflejar claramente el cubismo. ¿Cierto? Bueno, no es la única, pero hay varias. Pero esa es una principal. Bien. Otra expresión artística vanguardista de esta época, del periodo entre guerras, va a ser el dadaísmo. Dadaísmo. Nace en Zúrich, en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial, y este movimiento es considerado la vanguardia más rupturista de todo el siglo XX. Y esto es porque sus exponentes convirtieron el arte en un sentimiento y se basaron en la ley de la casualidad para ridiculizar e ironizar las expresiones artísticas tradicionales. ¿Ya? Entre sus ponentes más conocidos está Tristan Tzara y Marcel Duchamp. ¿Ya? Teacher. Dígame. ¿Qué dijo ridiculizar y qué más? Ridiculizar e ironizar las expresiones artísticas tradicionales. Gracias. Aquí por eso les pido que ustedes de repente me ayuden en el tema del arte, porque yo no me acuerdo les mostraba algunas expresiones del dadaísmo en arte. ¿Le hablaron del tema? Sí. ¿Sí? ¿Y qué ejemplo me pueden dar? ¿Alguna obra dadaísta? Uno en específico, pero era todo muy ridículo hacer lo que sea. O sea, como ridiculizar lo tradicional. Sí. Ya, excelente. Y por último está una de las más conocidas, que es el surrealismo. Esta corriente se basó en los fundamentos expuestos en el manifiesto surrealista redactado por André Breton en 1924, que después le voy a leer un breve fragmento. En él se expresaba la necesidad de abandonar el control de la razón sobre la creación artística y apelar al mundo del inconsciente y de los sueños, ¿ya? Donde, según sus partidarios, se encontraban las raíces más genuinas de la vida y del arte. Entre sus exponentes más conocidos está Salvador Dalí y René Magritte. Bueno, Dalí tiene muchas obras conocidas, así que para qué hablar de alguna. No me acuerdo el nombre, quizás usted va a ayudar, donde aparece un reloj. Yo tampoco me acuerdo del nombre. Pero ¿sabes cuál es esto? Como un reloj así como derritiéndose. Sí. Es como bueno, eso muestra, es como si fuese un sueño eso. Como las cosas que uno de repente sueña, que son muy, comillas, bizarras, ellos agarraban todos esos sueños y los trasladaban al arte. La expresión artística. Bien, para saber más, entonces vamos a hablar un poco. Un manifiesto, que es lo que hacían los artistas que estaban detrás de estos movimientos. Es un escrito breve que un grupo o movimiento político, religioso, filosófico, artístico o literario dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado revolucionario o novedoso. Un ejemplo es el manifiesto surrealista escrito por André Breton en el año 1924, del cual vamos a leer ahora un fragmento. El surrealismo, tal como yo lo entiendo, declara nuestro inconformismo absoluto con la claridad suficiente para que no se le pueda atribuir en el proceso del mundo real un papel de testigo de descargo. Contrariamente, el surrealismo únicamente podrá explicar el estado de completo aislamiento al que esperamos llegar aquí en esta vida. Este mundo es tan solo muy relativamente proporcionado a la inteligencia, y los incidentes de este género no son más que los episodios más descollantes, por el momento, de una guerra de independencia en la que considero un glorioso honor participar.
surrealismo es el rayo invisible que algún día nos permitirá superar a nuestros adversarios. Bueno, su manifiesto da a entender que el mundo de comillas, de lo consciente no es necesariamente todo el mundo, o lo real. Hay que abrirse a la perspectiva de que el mundo va mucho más allá y que el inconsciente a veces nos dice mucho más cosas de lo que el limitado mundo de lo consciente nos puede dar. Y eso lo expresar mediante el arte. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, dicho. Ya pues. Hoy día voy a hacer una clase más breve de lo habitual para que disfruten de lo que viene, ¿ya? Gracias, teacher. Y así reciban el descanso que tienen que hacer porque han trabajado mucho. Te agradezco y con buena disposición, ¿ya? Necesito que antes que se vayan que enciendan cámara, por favor. Y esperen un poquito porque saben que yo me demoro en hacer esto, que tengo que hacer 2 pantallas. Enciendan cámaras todos, por favor. ¿Y a quién me falta? Me falta Javiera. Teacher, la Javi dice que... Y se apaga la cámara. ¿Ah? Que es su BTR. Ah, ya. No puede. Ya. ¿Y Catalina puede encender cámara? Ya. Dejémoslo así. No parece que no. Ya. Ok. Entonces, primer pantallazo. 1, 2 y 3. Esperen un poquito. Vamos a 24. Ya, ahora va el segundo pantallazo. Esperemos un poco. 1, 2 y 3. Ya, ahora pueden apagar la cámara si quieren. Ya. Ok. Bien, pues los dejo. Aprovechen bien este receso pedagógico, ¿ya? Para cargar pilas y llegar más energizados a la vuelta,
¿Ya? Así que eso, que estén bien y cuídense. Adiós. Tuti.